Hola chicos, buenas tardes. Mientras ya se van conectando, les tengo ahí proyectado en la pantalla el problema que estábamos haciendo la sesión anterior. Y recuerden que quedamos en que íbamos a intentar pensar cómo saber que la respuesta que dábamos era la respuesta correcta. Acuérdense que hicimos varios gráficos y cosas así para poder solucionar este problema. Entonces, mientras se van conectando los que faltan, vayan echando cabeza, vayan pensando a ver qué se nos pudiera ocurrir. Si no se acuerdan bien del problema, vuélvanlo a leer y yo sé que ya se van a acordar. Y ahorita en 2 minuticos miramos. Bueno, empecemos de una vez. Ahí se van conectando de a poco. Bueno, como les comenté, entonces la sesión anterior, o sea, hace 8 días, ¿alguno de ustedes no estuvo hace 8 días? Es que ya no me acuerdo de todos los nombres, soy muy mala para los nombres. Bueno, si alguno no estuvo, hace 8 días hicimos bueno, no lo hicimos completamente, empezamos a solucionar este problema que les propongo ahí, que está proyectado en relación con ese pastel, ese juego del pastel que se muestra ahí. El problema dice que con un solo corte y que sea recto, o sea, no puede ser un corte curvo o circular, se puede dividir un pastel en 2 partes. Un segundo corte que también sea recto y que atraviese el primero puede producir 4 partes. Y un tercer corte, otro recto, no cortes circulares, sino cortes rectos, puede llegar a producir 7 partes. Y para esos 3 cortes, acá nos ponen un ejemplo, que es la bolita que está acá. Entonces uno supone que esto es el pastel y que este es uno de los cortes, este es otro de los cortes y este es otro de los cortes. Y cuando usamos esos 3 cortes, tenemos estas 7 partes. Aquí pues en la imagen las numeraron: 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nos preguntaban cuál era la mayor cantidad o número de partes posible que se pueden hacer con 6 cortes rectos. O sea, si ya no tuviéramos estos 3, si no tuviéramos 6 cortes,
cuántos cortes rectos, cuántas partes podríamos tener. Y nos hablaban de la mayor cantidad de partes. Yo creo que en ese momento no nos imaginábamos para qué la aclaración de que era el mayor número de partes, pero después nos fuimos dando cuenta. Porque cuando empezamos a hacer los cortes, se nos ocurrió uno así, bueno, ya no me acuerdo a quién se le ocurrió, a mí no fue, de cortar, de poner los 6 cortes de esta forma, como se ve acá, y este corte en diagonal, y empezamos a contar las partes y nos dan 16 partes. Esta forma de cortar el pastel nos terminó dando fue porque algunos decíamos que daba 10, otros decíamos que daba 14 partes, y casualmente cuando hicimos esta nos dieron 16 partes. Entonces nos dimos cuenta que según cómo íbamos poniendo los cortes, o nos daba 10, o nos daba 14, o nos daba 16. Entonces ahí es donde decíamos o nos preguntábamos si este 16 o la respuesta que fuera, cómo estar seguros de que esa era la respuesta y que no había de pronto otra manera de organizar los cortes para que nos dieran más partes en el pastel. Entonces, buscando intentar justificar esa respuesta, bueno, algunos se pusieron a hacer los dibujos y a tratar de ubicar los cortes, y se dieron cuenta que 16 no era la mayor cantidad posible, que había posiblemente más. Y estas fueron las imágenes que nos hicieron llegar ese día. En esta, por ejemplo, ubicaban así los 6 cortes, y acá en total les daban 19 partes. Entonces había un número más grande que el 16 de partes en las que yo podía dividir el pastel con esos 6 cortes rectos. Y luego hizo otro dibujo, y bueno, acá no lo escribió, bueno, sí lo escribió, pero yo no lo puse acá. Está la parte número 22, perdón. Se dio cuenta que si movía los cortes de otra manera, podía obtener 22 partes. Entonces volvíamos a preguntarnos, ¿cómo estar seguros que, por ejemplo, ya no hay manera de que hayan más de 22 partes? O que si las hay, que si logramos acomodar los cortes y no sé, tuviéramos 30 partes, voy a inventar, es un ejemplo, ¿no? ¿Cómo asegurarnos que ese nuevo número es la mayor cantidad de partes posible? Porque eso es lo que nos pedía acá el problema. ¿Cuál es el mayor número de partes que se puede hacer con 6 cortes? Nos dimos cuenta que se podían 10, 14, 16, 19, 22, pero ¿cómo saber cuándo hemos terminado? ¿Cómo saber cuál es ese número que es la respuesta o la solución al problema? Y en eso quedamos, intentando justificar. Alguien dijo que acá, si ustedes ven en las configuraciones, acá se forma un hexágono o un polígono con 6 lados. Y acá también. Acá están 2, 3, 4, 5 y este es 6. Y alguien dijo que de pronto la manera de saber que ya no se puede cortar más es que los lados opuestos de este hexágono no fueran paralelos, es decir, que se vieran así como torcidos, como en este caso, porque se dio cuenta que en esta representación, en esta de acá, pues estaban como torcidos los lados, por así decirlo, y ahí fue cuando obtuvo un número mayor de partes, que en esta figura, en la que este lado, por ejemplo, el de arriba, este lado parecía paralelo a este otro parecía paralelo a este, y este otro parecía paralelo a este,
y que cuando esto pasaba pues ya no se obtenían tantas partes, que la idea es que estuvieran como más torcidos. Pero hasta ahí llegamos. Entonces la idea sería poder intentar justificar o saber o cómo asegurarnos de que ese 22 que fue lo más grande que hallamos sea la mayor cantidad, o que si hay otro número de partes, pues que ese es el número, que esa es la respuesta. Entonces, después de este resumen, ¿a alguien se le ocurrió cómo intentar saber o halló algo curioso o que pudiéramos usar? Supongo que el silencio es que no se nos ha ocurrido nada. Sí, creo que es eso, profe. Buenas tardes. Hola, profe. Entonces, le echamos cabeza 5 minuticos a ver qué se nos podría ocurrir. Y en 5 Sí, señora. listo, entonces 5 minuticos miremos qué de particular, por ejemplo, podría, fuera de lo que ya nos dijeron, qué de particular podría tener esta figura que no tienen las anteriores, que nos pudiera dar una idea de que este número, el 22, es la respuesta que buscamos, o si hay una más grande. Entonces 5 minutos le echamos cabeza y en 5 minutos miramos qué se nos ocurre.
¿Alguien ya tiene una idea que nos la quiera contar? No tiene que estar terminada la idea, solo una idea. Puedo suponer que no, porque yo tal vez tuviese una idea. ¿Se acuerdan que yo no me sé la respuesta a estos problemas? Pero se me ocurría, es que yo me acuerdo que alguien hace 8 días, cuando intentó hacer el de 6 cortes, dijo, yo tomé la configuración que tenía 3 cortes y a partir de ahí empecé a acomodar los 3 cortes que me faltaban. Y creo que con esa, cuando nos dieron esas indicaciones, nos daba una de 18, bueno, 19 partes, nos daba un buen número de partes. Pero me sonó interesante que intentaba tomar la figurita que tenía el problema. Y eso me hace caer en cuenta que de pronto con esa figura nos podamos ayudar para intentar mirar cómo saber si 22 es la respuesta correcta o no. ¿Alguno ha intentado mover los cortes para ver si le dan más de 22? O creo que esa fue nuestra mejor aproximación, los 22. Las 22 partes. No, yo creo que no lo hemos intentado a ver si da más, porque hasta ahora estamos otra vez mirando. Entonces no sé si quieran explorar la idea que yo les digo y podríamos hacer más bien, si quieren yo les digo cómo la pienso y miramos a ver si nos funciona y si no pues ya miramos a ver si se les ocurre otra idea de aquí a allá. ¿Les parece? Hola, sí, dale. Ok, entonces voy a dejar aquí que aquí organice un poquito mientras tanto. Buenas tardes. Qué pena llegar hasta ahora. Tranqui, Gaby. Qué milagro verte, qué chévere verte. A ver, bueno, es que se me ocurrió hacer algo acá de momento. A ver si nos da. Están viendo o van a ver la imagen del problema, una ventana en donde está la imagen del problema a la derecha y una bolita a la izquierda. ¿Sí? Eso es lo que están viendo o compartimos. Sí, ahí está, sí, profe. Ah, listo. Vale. Entonces, espérenme acá, yo organizo algo. Ya. Bueno, ¿qué se me ocurrió a mí? Porque creo que lo hicimos cuando discutíamos también cuántas partes tendríamos con 2 cortes. El problema dice, con un solo, bueno, acá está la bolita y vamos a simular que la bolita es el pastel, se me ocurre a mí. Y el problema nos decía, con un solo corte se puede dividir un pastel en 2 partes. O sea que acá, por ejemplo, acá no hay cortes, pues el pastel está todo enterito. Y si yo hago un corte, voy a poner acá un puntico y un puntico y voy a hacer un corte, este corte, ¿sí? Ese corte, como nos dice el problema, ese corte divide al pastel en 2 partes.
estas dos partes de acá. Hasta ahí pues creo que no hay mayor complique. Un segundo corte, o sea, si además de este corte hago otro que atraviese este primero, probablemente de 4 partes. Entonces voy a hacer otro segundo corte. Voy a poner otro puntico acá y otro puntico acá. Ya, listo. Y voy a poner este corte con un color diferente para diferenciarlo del que hice ahorita. Y voy a ponerlo un poquito más grueso para que se vea. Eso. Entonces, yo me acuerdo que cuando discutíamos si 2 cortes daban 4 partes, todos estábamos como seguros de que daba 4 partes, pero luego nos dimos cuenta que si por ejemplo los cortes fueran así, el pastel no se dividiría en 4 partes sino en 3 partes, ¿cierto? Entonces la condición para que hubiese 4 partes era que este último corte atravesara al primero, ¿cierto? Para que ahí sí ya quedaran las 4 partes. Yo creo que por eso acá el problema decía probablemente produzca 4 partes, porque si uno lo organiza diferente pues da 3. Entonces yo siempre soy muy juiciosa y prefiero poner, si hago un corte, con un corte tengo 2 partes. Eso. Y con 2 cortes tengo 2 opciones, ¿no? Que sean o 3 partes o 4 partes con 2 cortes. Si yo acomodo estos cortes así, tengo 3 partes, y si el último corte que hago atraviesa al primero, tengo 4 partes. Hasta ahí creo que no es mayor complique, ¿cierto? ¿No han entendido hasta ahí? Es que no quiero que después nos perdamos. ¿Sí? ¿Todo bien? Ahí vamos bien. Sí, profe. Ok, gracias. Muy amables por responder. Bueno, y acá el problema dice, y un tercer corte, que es como este de la ilustración, puede llegar a producir 7 partes. Me suena otra vez las palabras puede llegar, o sea que será posible que hayan menos de 7 partes con esos 3 cortes. Pues miremos. Voy a hacer el tercer corte y lo voy a poner en otro colorcito para que lo distingamos. Aunque, bueno, no, ya sé, pongámoslo azul y al anterior lo voy a poner en negro normalito, para que siempre sepamos cuál es el nuevo corte, el que hago ahora. Listo. A ver, ya. Listo. Este es el nuevo. Venga, lo pongo más anchito. Ok, ya. Listo. Si yo hago un nuevo corte, o sea, un tercero, ya teniendo estos 2, ¿cuántas partes puedo tener? Pues depende. Si los 2 cortes anteriores están así, pues me tocaría mirar cuando yo haga este corte cuántas posibilidades tengo. Si este último corte lo dejo así, ¿cuántas partes tengo? Tengo 1, 2, 3, 4 partes. Si yo muevo este un poquito más para acá, ahí ya tendría 1, 2, 3, 4, 5 partes. Y si yo lo muevo otro poquito más, ahí ya tendría 6 partes. Pero para que sean las 7 que están acá, los 2 cortes anteriores tendrían que cruzarse más bien para que me genere, es que esta es la configuración que hay.
Eso. 7 partes. O sea que con 3 cortes podría tener, o bueno, si tuvieras 3 cortes, puedo tener 4 partes, podría tener así 5 partes, podría tener así 6 partes y podría tener, si estos dos antes se cruzan, 7 partes. O sea que ahí la mayor cantidad posible serían 7 partes. Entonces voy a apuntarlo acá. 3 con 3 cortes. Puedo tener o 4 partes, o 5 partes, o 6 partes. Ahí voy a apuntarlo así. ¿Sí eran 4? Ay, Dios mío, ya me perdí yo. Ay, no, cancelar. Espérenme, yo me organizo. Aquí. Si yo tengo estas, son 4, puedo tener 5, puedo tener 6 o puedo tener, me faltó acá, edición, o también 7 partes. Listo. ¿Qué particular estaría haciendo el último corte sobre los anteriores para que nos dé 7 partes? Esa es mi idea. Ver si hay alguna manera de que cuando yo agregue un corte más, poderlo cuadrar de cierta forma, sabiendo lo que hacen los anteriores ejemplos, para que siempre me dé la mayor cantidad posible. En este caso, como son 3 cortes, serían 7 partes. Si yo agrego otro corte, 4 cortes, ¿cuántas partes me pueden salir? Si quieren, pueden, me imagino que tienen ya su cuadernito, en donde les dije la vez pasada que tuvieran para apuntar. Intenten hacer con 4 cortes a ver cuántas partes saldrían. Y me dicen cuántas partes les quedan.
Ah, ya. De hecho, mientras están ahí trabajando, para tener 7 partes con 3 cortes, eh, pues creo que fue muy obvio, pero creo que hasta ahora me di cuenta. Este nuevo corte debería hacerse sobre una configuración anterior que dé la mayor cantidad de partes. O sea, hagan de cuenta que este corte todavía no existe. Cuando habían 2 cortes, estos 2 cortes, uno los podía tener o cruzados o sin cruzar. Pero cruzados era cuando más partes generaba, porque generaba 4. Entonces, si yo quiero obtener con 3 cortes la mayor cantidad posible, debería partir de una configuración con 2 cortes en donde esa configuración haya tenido la mayor cantidad posible antes. O sea, cuando estos dos se cruzan. Porque si no se cruzan, pues cuando haga el otro corte no voy a tener la mayor cantidad nunca. En cambio, si parto del punto de que estos dos ya tengan la máxima cantidad posible de partes, pues con este azulito ya podría obtener la mayor cantidad. Bueno, no es asegurado, pero eso es lo que veo. Entonces sí valdría la pena mirar esa opción que decían hace 8 días de partir de la figurita para obtener la mayor cantidad, se me ocurre. No sé. ¿Qué dicen de mi apreciación? Pues podemos seguir ese mismo parámetro que nos está indicando la profe. Se me ocurre a mí que cada vez que vayamos a hacer un corte, tratemos de cortar la mayor cantidad de cortes anteriores. Es decir, que en el segundo corte, pues lo que hacemos es que corte el primero para que salgan las 4 partes, que vimos que era como la mayor opción, la mayor posibilidad de generar más cortes, que son 4. Sí. Luego, con el tercer corte, para que se generaran esas 7 partes, hicimos un corte de tal manera que corte a los otros 2. Y así nos salieron 7. Claro, si Entonces, solo de corta uno, pronto, no. al hacer el cuarto corte, hacerlo de tal manera que podamos cortar o tener punto en común con los otros segmentos, con los otros cortes. Es decir, que corte a los 3 cortes anteriores para Sí. ver si así salen la mayor cantidad de partes. Ah, sí, 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 sí. Sí entendieron, o pues, sí, yo comprendí lo que la profe intentó decir. Que además de partir de la configuración anterior que tuviera la máxima cantidad de partes, que el nuevo corte a todos los anteriores. Porque, por ejemplo, si este tercero solo corta aquí a este lado, se obtienen solo 6 partes. En cambio, si corta a ambos lados, a este y a este, a ambos cortes anteriores, ahí sí obtenemos las 7 partes. Entonces la idea, si por ejemplo tuviésemos 4 cortes, o sea, un corte más, voy a suponer, entonces primero deberíamos partir de la configuración que más cortes nos dio antes, o sea, esta de 3 cortes que nos da 7 partes. Y la idea sería hacer el nuevo corte de forma que atraviese a los otros 3. Bueno, voy a hacerlo aquí, ya lo trato de cuadrar a ver si nos da. Voy a ponerlo en azulito. Entonces, listo.
Acá este corte solo está cortando a estos dos. Y necesito que corte a los tres. Entonces me va a tocar es ahí. Ay, espere, lo cuadro un poquito mejor. Para que se vea mejor. Eso. Listo. Entonces, este es azulito, este es el cuarto corte. Y está cortando a este y a este. Y acá se obtienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 partes. 11 partes. Entonces voy a apuntarlas acá. Voy a poner ahora ya solo la mayor cantidad. 4 cortes son 11 partes. Bueno, y si tendría, a ver, miremos, si le quito acá un corte con otro anterior, me dan menos partes. Y cada vez que deje de intersecar un corte anterior, me dan menos partes, o sea que sí. La idea es que el nuevo corte corte a todos los anteriores. Ok. Siendo así, ¿cuántas partes serían 5 cortes? O sea, con base en esta configuración, aunque es que voy a tratar de cuadrar que no quede tan apretujado. Si hago un corte más que corte a todos estos 4 anteriores, ¿cuántas partes obtengo? Ese sería el mayor número de partes con 5 cortes. Ahí está, es que el nuevo corte atraviese a los anteriores. ¿Cómo hacerle? ¿Lo pudieron hacer? ¿Un nuevo corte que atraviese a los anteriores? Es que está difícil. Venga a ver. Uno negro. Voy a hacer el nuevo corte. A ver si lo logro cuadrar. Azulito. Bueno, este corte atraviesa a 2. Aquí atraviesa a 3. Aquí a 4.
Podría dejarlo así. Ay, quedan pequeñas esas partes. Eso. Ahí. Lo voy a dejar. Este azulito atraviesa a este corte, a este y a este. 1, 2, 3, 4, sí. Listo. ¿Y cuántas partes hay? Te voy a contarlas ahora. Sin perderse. Voy a contarlas de abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Sí las conté bien? ¿O me faltó alguna? Sí, profe, ahí están bien. Listo, 16. O sea que la mayor cantidad posible con 5 cortes serían 16 partes. Bueno, entonces ya solo nos faltaría hacer un corte más y solucionamos el problema. Y verificamos cuál de las respuestas que habíamos obtenido hace 8 días es. Con 6 cortes, ¿cuántas partes habrá? Tocaría hacer con esta configuración un corte más que atraviese a los otros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dios. Bueno, acá ya lo tengo. Uy, madre, ¿cómo atravieso eso? Corta al primero, al segundo, al tercero, al cuarto. O mejor por este. Ay, como que así me va a quedar más fácil. Uno, Ahí. dos, tres, cuatro. Sí. Uno. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14. Ya la 1, 2, cuadré. Este corte ya atraviesa 1, 2, 3, 4 y 5. Sí. Ahora toca contar. Bueno, cuenten y los que están ahí viendo la imagen, cuenten con cuidadito y pueden decir o pueden escribir en el chat cuánto les da.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21. ¿Te dan 20? Está bien difícil contar. A ver, 1, 2. Una idea para el conteo es contar los que están a un lado de la línea azul y luego al otro lado de la línea azul para no perdernos. Confundirse. Si algo así estaba intentando hacer yo para no confundirse. A ver, del lado izquierdo hay. Ay, joder, Macal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo, no me pasa nada. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y el lado derecho es el complique. Va a contar los chiquitos primero. 1, 2, 3, 4, 5. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Los chiquitos. 10, 11, 12, 13, 14, 15 los grandes. Y acá eran 7, 22. ¿A ustedes de pronto les dio más? ¿O menos? No. Quince, 7, 22. Sí, volví a contar y me dio 22. De pronto a Johan le faltó un par ahí chiquito de los pedazos chiquitos por contar. Es que esos chiquitos son más bien como complicados. Pero ya los reconté otra vez, ya me da 22. Me dio 22. O sea que con 6 cortes son 22 partes, que fue las que tuvimos la clase en la sesión anterior. Que fue la última que dibujaron. Y ya estamos más o menos seguros de que son esas, porque con la manera de haber obtenido las partes anteriores, por ejemplo para 5 cortes, para 4, nos daba bien, que eran la mayor cantidad posible. Entonces estamos ya seguros que con 6 cortes nos dan estas 22 y solo esas 22. Porque el nuevo corte corta a todos los anteriores. Ok, entonces la respuesta al problema sería 22. Sería chévere que en un tiempo libre uno se pusiera a pensar, por ejemplo, un corte más, cómo hacerlo, por ejemplo, con 7 cortes, sabiendo que ese nuevo corte debería cortar a todos los anteriores. ¿Y cuántas partes quedarían? O con 8 cortes, 10 cortes, o si siempre hay que hacer el dibujo, o si hay alguna manera de saber el número de partes sin siempre hacer el dibujo. Eso sería chévere preguntárselo, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos resuelto nuestro problema. Ya estamos seguros que 22 partes son las que obtenemos con los 6 cortes. O sea que la respuesta al problema sería 22. Listo. Súper, ya acabamos con este. Bueno, ¿cómo les ha parecido? ¿Cómo les pareció este problema?
¿Difícil? ¿Muy difícil? ¿Muy fácil? Eh, ¿Muy raro? ¿Habían hecho algo parecido antes? ¿Les gustó o no? Pueden escribirlo o si quieren pueden hablar. No hay problema. En el grupo de WhatsApp yo acabé de compartir pues, la construcción que yo hice. Ok. Y pues sí, son esas 22 partes, pero corté la imagen porque al ladito había colocado unos numeritos tratando de mirar lo que decía la profe Isabel. Qué Ah, raro tendrán esas relaciones que encontramos entre el número de cortes y el número de partes. Y muy chévere. sí. Sí, eso sería porque, por ejemplo, si uno quisiera saber con 7 cortes, pues hacer otro corte que corte a los anteriores siempre es difícil, ¿no? Cada vez que aumente el Aunque número de ya cortes. tenemos la pista de lo que sucede en esa secuencia. Entonces ya Sí, tenemos un punto de partida porque ya tenemos qué pasa con un corte, qué pasa con dos, hasta qué pasa con 6 cortes. sí, de hecho Y, voy acá a editar. y si relacionamos esos numeritos, pues nos podemos dar cuenta inclusive de que qué va a pasar con 7 cortes. Debería pasar o ocurrir, pero pues la construcción se hace un poco más dispendiosa de hacer, pero muy probablemente de eso se trata porque si se cumple una regularidad que pues la idea es que los chicos la encuentren, ¿no? Sí, exactamente. Sería muy chévere poder ver la regularidad o la relación que hay entre el número de cortes. Fíjense que acá el número de cortes va creciendo de a uno, porque así lo hicimos. Y ver qué es lo que está pasando con el número de partes. Qué relación podrían tener, cómo van creciendo. Para uno estimar, si tuviera 7 cortes, estimar las partes sin hacer el dibujo necesariamente. Aunque pues el dibujo está chévere porque uno le saca acá cabeza a intentar hacer ese nuevo corte cortando a los anteriores. Complicado porque hay bastantes probabilidades. Sí, nos dimos cuenta que ahí está como difícil. Puede aumentar o puede disminuir. Sí, ¿no? Está porque habían varias opciones. Pero la idea era saber la mayor cantidad y eso es lo chévere. No es que las otras respuestas estuvieran mal, porque de hecho cuando hacíamos 6 cortes de otra manera, pues nos daban las partes que son y las contábamos y estaban bien. Pero pues la que nos pedía el problema era una en particular y era la mayor cantidad posible. Entonces lo que dice la profe Martica es cierto, acá sería chévere que pudieran ver qué patrón o regularidad hay entre el número de cortes y el número de partes. Y preguntarse, no para este momento, no para allá, si tuvieran 10 cortes, se podría solo con los numeritos saber más o menos cuánto debe dar sin hacer la figura, porque la figura toma bastante tiempo. Podría ser una opción. Bueno, pero este estuvo chévere, a mí también me gustó. No habíamos hecho en el círculo, voy aquí a quitar la imagen. En el círculo no habíamos hecho nunca un problema como de geometría. Casi siempre hacíamos otras cosas. Por eso me gustó, porque por fin hacemos algo diferente. Bueno, ¿alguien más quiere Por darnos aquí, otra opinión? sí, es que por aquí en algún momento surgió como el comentario de que como la circunferencia tiene, bueno, 360 grados, Sí. que si ese número de cortes al hacer 6 cortes no sería de 36, que porque estaban relacionados el 6 por 6. Pero pues lo intentaron, pero pues nunca llegamos al 36, entonces pues no,
pues ya teníamos como la pista de que el máximo eran 22, pero pues queríamos que ustedes también ensayaran, porque aquí fue una tarea familiar y surgió Total. esa idea. Claro, es Entonces, natural. como buscar que ese 36 por los 360 grados, pero pues indudablemente hasta allá no llegamos. Entonces era algo que les quería comentar, que a veces esas ideas pues le dan a uno como impulso de seguir buscando más allá de lo que es aparente, ¿no? Sí, exactamente. Que a veces uno cree saber una respuesta o normalmente no se les pasa. A mí me pasaba cuando yo estaba en el colegio que le daban a uno un problema, uno cogía los datos, los multiplicaba, los dividía y hacía una operación, pero uno en realidad no sabía si esa era la respuesta. Uno solo esperaba que el profe le calificara bien o mal y ya. Pero es chévere estos ejercicios porque uno se pregunta, tiene el tiempo y la paciencia para preguntarse e ir más allá, como dice la profe. Y si uno da una respuesta, pues ensayar a ver si se acomoda o no, porque pues puede que no. Como puede que sí, como resultó la clase anterior que nos dieron las 22 partes, pero no sabíamos si ese era el número o no, porque además de hallarlo, pues teníamos que buscar la manera. Oh, bueno, ¿alguien tiene otra impresión, otra opinión? ¿Le gustó el problema? Porque hoy traje uno que me parece como chévere. A ver si ya no es geométrico, ya es más numérico, más de lo que solemos hacer. Si alguien quiere dar su opinión, si le gustó o no, y si no, pues hacemos el otro. Pues Profe, como yo buenas ya encontré una tardes. regularidad en el problema, profe, Ah, bueno. quiero invitarlos a que la encuentren, o no sé si, Bueno, bueno, yo no, aquí la encontramos entre varios. bueno, pero Es, entonces, mientras vuelvo a poner la imagen, ¿sí? De los numeritos y las partes, ¿o no? sí, o pues es que no sé que si de pronto dentro de los chicos que están como que traten de analizar esos numeritos, porque es fácil de ver la secuencia. O bueno, fácil no, sino uno observando la secuencia que siguen esos numeritos, pues se da cuenta de una particularidad, entonces uno puede deducir ahí para abajo que numéricamente y pues geométricamente también debe ser posible porque hasta el momento se ha cumplido. Lo hemos podido. Entonces, muy seguramente va a ser así. Pero en lo numérico sí podemos ya contestar, si nos ponemos a analizar esas regularidades, pues ya podemos contestar algo que estaba ahí preguntando la profe Isabel, que es que con 10 cortes, ¿cuánta es la mayor cantidad de partes que puedo sacar de ese pastel? Entonces, sí, como, o no sé si dejarlo para la próxima, que la Pues revisen los intentémoslo. chicos y que Intentémoslo. Creo que Catherine Daniela iba a decir algo antes. sí. Sí, señora, es que pues creo que somos dos compañeros nuevos y no sé, pues si nos podríamos integrar un poco mejor. Sí, yo sé. Siempre es difícil llegar a un lugar nuevo. ¿Y les ha gustado? Pues realmente esta es nuestra primer clase porque estudiamos en la Florida Ah, y la qué bueno. profesora Diana nos comentó. Ah, qué chévere. Bienvenidos. Muy chévere, muy rico tenerlos. Y bueno, Ay, qué bueno. Buenas tardes, profesora. buenas Buenas tardes. tardes a todos. Buenas tardes. Aquí estamos presentes, pues, poquiticos, porque tal vez a los chicos se les pasó por alto la hora, pero aquí estamos presentes. La idea es que también, pues, se integren otros chicos. Claro, sí, Qué bueno. sí, no, pues aquí entendemos porque pues normalmente o se nos pasa la hora o a veces como hace 8 días el internet estaba muy mal por la lluvia.
Pero pues acá, ahí estamos y con los que estemos compartimos la actividad. Por ejemplo, a Caterina Daniela o al resto, la profe Martica hacía la pregunta. Uno ve acá unos números en ese problema. Yo creo que aquí ya nos salimos de la geometría un poquito. Uno ve acá unos números para los cortes y unos números para las partes, ¿cierto? Los cortes van creciendo de uno en uno. Por ejemplo, acá va el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si uno siguiera así de largo, 7, 8, 9, 10, bueno, el número que uno quisiera poner, sería posible saber el número de partes mirando a ver si hay acá algún patrón en estos numeritos de aquí, sin hacer el dibujo, porque ya se dieron cuenta que cuadrar un nuevo corte que atraviese a los demás no es tan fácil, y entre más cortes haya, más complicado se vuelve. Pero si uno quisiera estimar más, pongamos el ejemplo que yo puse acá, a ver. Si yo tengo 10 cortes, por ejemplo, ¿cuántas partes debería poner? Entonces, si uno siguiera acá la lística, ¿no? 7, 8, 9, de hecho este 10 va como más abajito. ¿Sería posible estimarlo sabiendo o viendo algún patrón de crecimiento o la regularidad entre el número de partes? Por ejemplo, del 2 al 4, del 4 al 7, del 7 al 11. Miren los números ahí 2 minutos a ver si ven algo en particular. ¿Por qué tienen algo en particular? Eso sí lo tienen. Profe, después del 4 en adelante sí empieza a haber como una secuencia. ¿Y cómo es la secuencia o cómo o qué viste, cómo se Pues yo arma lo eso? tomé como los números faltantes. Por ejemplo, del 4 al 7 hay 3 números, del 7 al 11 hay 4, del 11 al 6 hay 5, del 16 al 22 hay 6, y con eso se podría sacar algo. Ya, ya. Pues, Sí, los y sirve. compañeros, sí, esa podría ser una opción. Y no está tan descabellada porque hasta, veamos, del 2 al 4 hay 2 unidades. O sea, si yo al 2 le sumo 2, me obtengo 4. Del 4 al 7 hay 3. Si yo le sumo a 4 3 unidades, me da 7. Si al 7 le sumo 4, me da 11. Si al 11 le sumo 5, me da 16. Si al 16 le sumo 6, me da 22. O sea que pareciera que siempre le sumo de a un número, una unidad más grande. Acá sumé 2, acá sumé 3, acá 4, acá 5, acá 6. Si fuera así, entonces, ¿cuántas partes serían con 10? Tocaría hacer la lista del 7, del 8 y del 9, ¿no? Los demás, si le pudieran entender a ella lo que vio. Pueden escribir o pueden hablar, así como ha hecho Johan. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis.
Según mis cuentas, con esa secuencia, con 10 serían 58. Bueno, hagan ahí cuentas. Ahí es de sumar. Voy a poner acá del 2 al 4, hay más 2. Voy a ponerlo solo porque nos acordemos. De aquí para acá hay más 2. Del 4 al 7 hay 3. Más 3. La siguiente es más 4. Más 4. Del 11 al 16 es más 5. Y del 16 al 22 es más 6. A la anterior le sumo 6, 5, 4, 3, 2. Voy a subir este otro poquito. Entonces, según esto, ¿alguien tiene otro valor que no sea 58? ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? 7 cortes. Bueno. Sí, yo creo que esa podría ser. Con 7 cortes sería ya no sumarle 6, sino 7, porque vemos que el número que se le va sumando va creciendo una más. O sea que sería acá 22 más 7. Más 7. O sea que con 7 cortes deberían ser 29 partes. Sí. 29 partes. Ok. Entonces 7, 29. Espérenme que yo acá voy anotando mis números. 2, 4, 7, más 4, 11, más 5, 16, 22, 29. Con 8 cortes serían 29 partes del 7 más 8. Sí, o sea 37. Catherine ya tiene cuánto le dio con 10. Si son los 58 que nos dice Johan. A mí me da 56. 56, bueno. ¿Alguien le dio más? Sí. ¿O le da menos? Pues veamos, a ver, 29. Y si a 29 le sumo, en ese caso serían 8, ¿no? Con 8 cortes, entonces 29 más 8 me da 37. 37. Ajá. 37 partes. Y si quiero saber el de 9, que sería uno antes, me tocaría sumarle esta vez 9. O sea, le sumo siempre el número de cortes que tiene. Con 9 cortes tendría 46 partes, que sería 37 más 9. Y con el 10 sería 46 más 10, o sea 56. Uy, se escachó por 2, Johan. Entonces acá sería 56. Ah, vean, y ya no tuvimos que hacer todo el dibujo para saber con los 10 cortes. Aunque pero acá hay un problema, y es que siempre toca saber cuánto da el anterior.
para poder saber sumar. Casi, sí. Bueno, es que uno sumando se equivoca. ¿Esa fue la que viste, Martuchis? ¿O tuviste otra regularidad? Por allá en familia. Vieron otro patrón. 8, 9, 10. Yo creo que fue esa. Es buena, sí, porque miren, ya con 10 cortes no nos tuvimos que poner a hacer todo el dibujo con los 10 cortes, ya sabemos que deberían haber estas partes. Lo malo sí es que siempre toca saber cuánto da el anterior, y para saber cuánto da el anterior debíamos saber cuánto daba el anterior del anterior, y para saber el anterior del anterior tocaba saber todos los otros anteriores y así. Pero pues para un número pequeño como 10 pues está fácil, ¿no? Está súper haber visto esta. ¿Alguien ve otra manera? Por ejemplo, si yo noto, o sea, si uno tuviera 50 cortes, ¿hay alguna manera de saber las partes sin hacer todos estos cálculos? No sé. Es que 50 cortes son hartos cortes. ¿El tamaño del círculo puede afectar los resultados? ¿Qué creen? ¿Que sí o que no? Nos hacen una pregunta, que si el tamaño del pastel o del círculo puede afectar que sean más o menos partes. Pues yo así de primerazo diría que no. Pues yo hago el pastel más pequeñito, pues los cortes se van a hacer más pues de hecho, venga a ver. ¿Yo cómo es que veo eso? Buena pregunta. Vista. Ok, esto tiene unos trucos más buenos. Yo quiero... ¿será este? Sí. ¿Y será este? Sí, yo creo. Venga a ver. A cerrar esto. Puedo hacerlo, mira, si es que hago más pequeño el círculo, bueno, el pastel. Y mira que se conservan las 22 partes, se ven más chiquitas eso sí, porque tocaría hacer zoom para verlas, pero mira que no se pierden. O si lo hago más grande, pues se ven mejor las partes, pero se mantienen. Por eso yo creo que no afecta el tamaño de la circunferencia o del pastel. Con 50 cortes está difícil, ¿cierto? Toca hacer muchos cálculos. ¿O hay alguna manera? No, está como difícil los 50 cortes, ¿cierto? Pues si quieren, démosle ahí una pensada, pero creo que sin la tabla está difícil. Aunque podría haber de pronto una manera, una fórmula, algo más rápido, que sería increíble. Pero no creo que sea tan fácil. Martuches, ¿esa era la regularidad que tenías? ¿Que por allá hallaron? Sí, señora. Ah, bueno. ¿Y con los 50 cortes
¿No se atreven? Pues es que estábamos en la tarea de procurar sacar una formulita que no dependiéramos del listado anterior, porque si nos piden un dato muy abajo con 70, 80, 90 cortes, no tener que hacer todo el listado. Y en esa tarea vamos, en esa tarea íbamos hasta el día de hoy. Sí, es que siempre el problema es depender del anterior, ¿no? Porque sí se puede, pero el listado está largo. Con 50 probablemente sean 196. Probablemente. Pero es que toca hacer la suma. ¿Y cómo sacaste 196, Johan? Si estás hablando, yo no escucho. Porque creo que tienes el micrófono encendido, pero yo no escucho. A ver si lo intentas o si lo escribes. Es que es difícil escribir. Es más demorado. Pero si nos pudieras dar una idea. Bueno, dale, escríbelo. ¿Cómo sacaste el 196? A ver. $196. Bueno. Voy a ponerlo acá. 50 cortes. Y voy a ponerlo así. Serán 196 partes. Sería chévere saber si lo pudiéramos verificar. $50, 10. Bueno, es que me fijé que para llegar a 10 cortes, ¿sí?, fue necesario sumar 10 líneas rectas, ¿sí?, en el último. Entonces comencé a sumar 56 más 20, 76 más 30, como haciendo grupitos de a 10 cortes. Ya, entonces los primeros 10 cortes, al final, en el último corte sumábamos un 10. Entonces tú dices que en los siguientes 10 cortes, o sea, hasta llegar al 20, al final deberíamos sumar 20. Y así, con 10 cortes más, 30, con 10 cortes más, que es llegar al 40, y con 10 cortes más, 50. Y entonces ahí tú dices que son 56 más los 20. Ya entendí. No sé si está bien, pero ya entendí.
habría que mirar si no funciona así. Bueno, ¿cómo sabemos que lo que dice Johan es verdad? Es otra vez casi que el mismo problema anterior. ¿Cómo saber y asegurarnos que esa es la respuesta? Un método que nos convenza. Ya entendí. Bueno, si alguien tiene otra idea, no tiene que ser la única, la puede ir pensando. $76, $106, $103, $146, más 50, $196. ¿Hay otra? Bueno, hoy Johan está productivo. Bueno, ¿esa no te convence tanto? Bueno, listo. Bueno, escríbela a ver si hay otra. Y si alguien tiene otra idea, la puede decir. Yo no sé. Yo no tengo idea sobre nada. 50. $50. Es que sí, lo que decía la profe Marta, y si no fueran 50, sino 100 cortes, habría manera de no hacer toda la lista. Algo como lo que intenta hacer Johan, y es como una fórmula o algo. Es el 56 que nos dio para los 10 primeros cortes. 200, allá. Entonces, la segunda opción de Johan es: los primeros 10 cortes nos dieron 56 partes. Y la idea entonces es que en los siguientes 10 cortes van a haber 56 partes más, en los siguientes 10 otras 56 partes, en los otros 10 otras 56 partes, así hasta llegar a 50. Ah, pero te dio otro número. Porque entonces ahí sería 56 por 5, porque hay 5 grupos de 10 en los cortes, y eso te da 280. Entonces ya tenemos dos respuestas, o 196 o 280. ¿Cuál será la que es? Si es alguna de las dos. Ay, no, esa también está chévere, Johan. Bueno, creo que esta también es de pensarle otro ratico. Y ya son las 4 y yo no pretendo quitarles de su tiempo. Entonces, de hoy en 8 días miramos esta, si les parece. A ver si se nos ocurre. Ya Johan dio 2 números. De pronto ustedes tengan otros valores u otras ideas, pues las miramos acá a ver cuál nos da bien. Y las podemos ver de hoy en 8 días. Si podemos volver a contar con ustedes, nos gustaría que pudieran volver a estar para que podamos saber. ¿Ese resultado ya es mucho? Sí, quién sabe.
Sí, yo sé. Bueno, puede que sea mucho, puede que no, pero no se dejen engañar. Miren que el año pasado, con algunos otros chicos, nos pasó así con un problema. Les daba un número muy grande y dijeron, no, ese número no es. O era un número muy pequeño. Bueno, ellos decían que ese número no era. Y después cuando miraron cómo solucionar, y ese número sí estaba muy cercano a la respuesta. Entonces, no nos neguemos a las posibilidades. ¿Listo? Entonces, me alegra mucho haberlos tenido el día de hoy. Nos vemos a las 2:30 de hoy en 8 días con este mismo link y le seguimos trabajando el problema. ¿Listo, chicos? Muchas gracias por haber estado acá el día de hoy. Y bienvenidos a los chicos que nos acompañaron. Qué bueno escuchar que hay más gente interesada en este ejercicio. Muy bonito. Muy chévere, sí. Ah, y una felicitación a las niñas que están hoy acá por el 11 de febrero, que fue el Día de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Y como estamos acá es porque nos gusta hacer ciencia, entonces les mando un feliz día atrasado, porque el 11 fue el jueves, pero feliz día para todas. Y pues para los chicos también, pero era el Día de la Mujer y la Niña, como cuando es el Día del Hombre, entonces ese día los felicitaré. Muchas gracias y entonces nos vemos de hoy en 8, muchachos. Que estén bien y rico verlos, rico estar así con ustedes. Gracias, profe, hasta luego. Chao, cielo. Muy chévere esa regularidad. Chao, Johan. Feliz tarde. Muy chévere tus ideas.